Recientemente, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y El Salvador, Nayib Bukele, se enfrascaron en una pelea por Twitter en la que Petro le increpó a su homólogo por construir una megacárcel para presuntos pandilleros y sus arrestos masivos en los últimos 6 meses. Bukele dice que sus medidas son efectivas, pero Petro responde que mejor construir universidades. ¿Cuál es el camino más conveniente para combatir la delincuencia? Esta primera pregunta para nuestro primer invitado del día, Sergio Rodríguez Jerez, decano de la Escuela de Educación de la Universidad Sergio Arboleda y PhD doctor en Sociedad, en el Conocimiento y Acción en la Educación, la Comunicación, los Derechos y las Nuevas Tecnologías. Muchas gracias a usted, señor Rodríguez, por estar con nosotros y lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación que me hacen el día de hoy. Y creo que esta pregunta es extremadamente crucial frente a lo que estamos viviendo no solamente en Colombia, sino también en toda Latinoamérica y gran parte del mundo. El camino para combatir la criminalidad no es un camino unilineal. No tiene nada que ver en principio con acciones específicas, sino con una serie de acciones en diferentes frentes que nos permiten a nosotros realmente afrontar esta realidad. El componente, por ejemplo, de la criminalidad o la realidad criminal no solamente se da por una condición de pronto educativa, sino adicionalmente por condiciones biológicas, sociológicas, culturales, en donde evidentemente la educación podría afectar, podría atacar de manera positiva, pero creo que verlo desde una sola perspectiva dañaría un poco la realidad que conlleva o que implica una situación como la que estamos viendo en Colombia, con la que se está viviendo también en otras partes del mundo. Claro, pero no olvidemos que el origen de las maras surge en la pobreza y en la falta de oportunidades para los ciudadanos salvadoreños, que con este factor podrían haber tenido una realidad diferente a esta sensación de abandono por el Estado que finalmente elevó la criminalidad en El Salvador. Por eso es lo que hacíamos referencia en este preciso instante con que uno de los elementos es la condición cultural y factores sociológicos, por ejemplo, como las faltas de oportunidades. La educación entonces podría ser el camino siempre y cuando haya una política de articulación, porque la pregunta o la contrapregunta que se nos viene es, ¿con que se construyan más universidades se garantiza plenamente la disminución de la criminalidad? Y ante esa pregunta no podríamos encontrar una respuesta certera que dijera sí, tampoco diciendo que con que se aumenten las cárceles entonces se va a disminuir el índice de criminalidad por, no sé, algún tipo de dispositivo de poder, de control, que haga que las personas sientan miedo a la hora de ejecutar un crimen. Creo que tomar la decisión de adaptarse a una sociedad, construir y transformar es una decisión de voluntad y es una decisión que tiene muchos factores, sobre todo una formación del carácter que tiene que ver con la virtud, con el desarrollo de sociedad, con la construcción, por ejemplo, de conciencia ciudadana, de, de esmero por construir un mejor statu quo para el lugar en donde uno se encuentra. Y hay muchas dimensiones que tenemos que atacar y debemos ver entonces la educación no como algo que surge de una institucionalidad, sino como algo que se ve, por ejemplo, en la casa, en las calles, en la cultura, en todo lugar en donde uno puede ejecutar una acción ciudadana. Vamos a ver algunas de las cifras, porque la disminución de los homicidios en El Salvador ha sido dramática desde que Nayib Bukele declaró el primero de 5 estados de excepción que van hasta el momento. Cerró 2022 con menos de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es una reducción de casi el 85% en 4 años. Esto frente a Colombia, que está en 26,1 por cada 100.000 habitantes. Es decir, en este momento hay más asesinatos en Colombia que en El Salvador. Sin embargo, ahí habría que ver también las características demográficas de cada país. Yo lo que le quiero pedir es que hablemos de estas cifras a la luz de esas herramientas que usted considera deberíamos implementar en los países latinoamericanos, pues para mejorar nuestra condición de estilo de vida y de calidad de vida para los habitantes. Claro que sí, y pienso que no tenemos que confundir la condena que se le ejecuta a una persona que, por ejemplo, comete algún tipo de crimen frente a la formación o educación que permitiría también, por ejemplo, evitar este crimen. Una de las cosas que a veces estamos viviendo nosotros en el mundo académico es que se dice que si se, por ejemplo, si se forma más, pues inmediatamente debería ser la condena para aquel que está en la cárcel, o sea, que alguien condenado reciba educación como condena, o sea, que esa sea su obligación. Y pienso que hay un elemento que no podemos descuidar, que es la voluntad humana, la construcción de la voluntad humana. Una persona que es condenada, pues debe ser, se le debe aplicar una pena que sea evidentemente proporcional a la compensación de aquella acción que cometió, del delito que cometió, pero de manera paralela e incluso antes,
hay que trabajar por un proceso de construcción de esa persona desde las dimensiones que acabamos de mencionar, biológico, psicológico y sociológico, para que evidentemente se evita esta situación. Voy a cerrar la idea con lo siguiente y ahí para terminar. Lo importante acá es entender que si hay una buena construcción social y un buen desarrollo individual, se puede evitar el crimen, pero no se puede asumir que con el hecho de hacer más punible el crimen y hacerlo cada vez más exigente e incluso afectar de pronto la dignidad humana, se evita el crimen, porque se va a estallar en algún momento de la historia, lo hemos visto en el transcurso de todos los años que tenemos como humanidad, que un elemento específico en un tiempo, sin una construcción, una transformación completa e integral, pues no genera un resultado a largo plazo. Bueno, ya para el cierre, aquí estamos hablando más entonces, más que de universidades o de cárceles, estamos hablando desde un proceso de transformación social. Bukele lo que eligió fue construir una cárcel en vez de construir, por ejemplo, un centro educativo. En efecto, este tipo de decisiones, si hubiera elegido una universidad, eso no mejoraría la sensación de seguridad de la ciudadanía. Y podemos estar de acuerdo, le pregunto, profesor, en que los procesos de transformación social requieren años, décadas, sino generaciones para que se vean sus efectos. Sí, un proceso de transformación social es un proceso de construcción cultural y un ejercicio de construcción cultural puede durar décadas, por ejemplo, hasta siglos. Entonces, la cuestión acá es saber cómo llevarlo a cabo, cómo hacerlo para que perdure a largo plazo y que, por ejemplo, una acción que podría tildarse de pronto mediática o de un periodo de tiempo muy corto, realmente genere frutos en el mañana, que es lo más importante. Y así lo esperamos. Gracias a usted, Sergio Rodríguez Cerez, decano de la Escuela de Educación de la Universidad Sergio Arboleda en Colombia, por presentarnos su punto de vista y por llevarnos más allá de una discusión tuitera entre dos presidentes. Que tenga un feliz día. Muchas gracias. A nuestros televidentes, quédense con nosotros. Pausa y ya volvemos con Directo a América.